Crecí en los suburbios del oeste de Luisiana. Nuestro pequeño pueblo era profundamente religioso, y esto, sumado a la ola de delincuencia de los 80, significó que pasé la mayor parte de mi infancia encerrado en casa. Mi primer contacto con la libertad fue la noche de Halloween de 1987. Tenía 13 años y me permitieron salir hasta la medianoche con un grupo de mis amigos más cercanos. Lo que realmente convenció a mi madre fue Patrick. Patrick era el hermano de 17 años de mi mejor amigo, Marv. A pesar de que cualquiera más joven le temía, era un buen estudiante y un buen cristiano, y todos los adultos que conocía lo adoraban. En contra de su voluntad, acompañaría a nuestro pequeño grupo esa noche. Fue en el sótano de la familia de Marv donde vimos la primera mitad de Viernes 13, parte sexto en un VHS granulado. Al recordarlo, estoy seguro de que en ese momento pensé que esa película sería lo más traumático que vería en toda la noche. Cuando Patrick entró en la habitación, nuestra risa se apagó a media frase. No era alto, pero se comportaba como tal. Nunca me cayó bien, pero sabía que ni siquiera su presencia podría bajarme el ánimo esa noche. Después de que los padres de Marv nos echaran, patrullamos el vecindario pidiendo dulces. Creo que éramos unos 5 o 6, sin contar a Patrick. Conocía a todos los demás niños, tanto de la iglesia como del colegio, menos a Lenny, el hermano pequeño de mi amigo Rob. Nunca lo supe, pero estoy seguro de que solo tenía unos 7 u 8 años. Sí recordaba que iba disfrazado de payaso. Aparte de Lenny, los únicos disfraces que recordaba eran el mío y el de Marv. Los dos vinimos vestidos de cazafantasmas, y yo traje conmigo una vieja aspiradora pintada de negro para hacerlo realmente especial. Eran más de las 10, después de pedir dulces, cuando quizás uno o dos nos separamos del grupo para volver a casa. Todos reíamos y hacíamos tonterías, con la cabeza llena de azúcar, sin darnos cuenta de que Patrick nos alejaba un poco más de las hileras de casas blancas. Las farolas se hicieron más escasas y luego desaparecieron por completo. La risa que nos había acompañado durante la noche flaqueó, reemplazada por el crujido de las hojas muertas bajo los pies y el croar lejano y rítmico de las ranas toro. El aire se densificó con el olor a agua estancada y vegetación podrida. Recuerdo a Marv dándome un codazo, con su sonrisa vacilando por primera vez esa noche. Amigo, susurró, ¿a dónde carajo nos lleva? Había un pequeño claro pantanoso a orillas del pantano. Unas raíces grandes y gruesas servían de bancos improvisados, a los que Patrick nos indicó. Confundidos, nos sentamos en media luna a su alrededor y observamos aterrorizados cómo sacaba un cigarrillo del bolsillo, encendía la punta y daba una calada. Le echó el humo a la cara a Marv y empezó a hablar. Nos contó que tenía una historia que quería compartir, una leyenda local que todos los niños del pueblo deberían conocer. Lo escuchamos atentamente mientras nos contaba sobre Leatherskin. La historia siempre me quedará grabada, y ahora intentaré repetirla con la mayor precisión posible. Puede que se me escapen algunos detalles, después de todo, han pasado 38 años, pero este será el relato más fiel del mito original en internet. Que yo sepa, al menos. Leatherskin nació a finales de los 40 o principios de los 50. Callos marrones, deformes y ásperos, le crecían por todo el cuerpo como si se extendiera el micelio. Sus ojos color pus no eran más que pequeños pinchazos, y la dentadura completa con la que nació era demasiado afilada para ser amamantada. Su padre, el pastor del pueblo, temía que su hijo fuera una aberración satánica, un castigo por los pecados de su juventud. A pesar de las súplicas de su esposa enferma, el pastor llevó a su recién nacido a un rincón turbio del pantano y lo abandonó en un manto de musgo para que muriera. Para entonces, Patrick ya había despertado mi interés. A los 13 años, ya había oído susurrar el nombre Leatherskin. Se lo oí a un niño en el parque cuando era mucho más pequeño, en el contexto de que me iba a atrapar. Era una pequeña parte de la tradición local de la que, sinceramente, no sabía nada. Ni siquiera sabía cómo se suponía que era Leatherskin. Esa noche de Halloween, estaba extasiado ante la idea de finalmente conocerlo. Sin que el pastor lo supiera, dejó a su bebé no deseado llorando cerca de una destartalada caseta de madera. El tejado de madera, que se hundía lentamente en el pantano, estaba habitado por una mujer anciana y con demencia. Se alejó de su casa y siguió los llantos hasta aquel pequeño trozo de musgo. Cuando encontró al bebé, lo tomó en brazos y lo acunó hasta que se cayó. Esa noche, lo trajo consigo y lo crió como si fuera suyo. Durante años lo alimentó, lo vistió, lo cuidó y lo crió, e hizo todo lo posible por protegerlo.
La anciana senil apenas podía hablar y, sin ningún otro contacto humano, Leah Erskine creció sin dominar ningún idioma. Su dieta consistía en aves marinas crudas y otras criaturas indefensas del pantano hasta que llegó a la pubertad. A los 13 años, Leah Erskine ya medía casi 2 metros y acababa de empezar a escabullirse de la casa de su madre hacia el pequeño pueblo al otro lado de la maleza. De noche, acechaba por los patios traseros y secuestraba a las mascotas de la familia al amparo de la oscuridad. Esta se convirtió en su nueva rutina, pero a medida que Leah Erskine crecía, también lo hacía su hambre. A mediados de la década de 1960, una niña pequeña se adentró en el pantano persiguiendo una mariposa monarca. Nunca más se la volvió a ver. A partir de ese momento, la historia de Leah Erskine perdió toda compasión. Tras su primera comida de carne de niños, no pudo volver atrás. Los niños comenzaron a desaparecer a un ritmo muy superior al promedio nacional. Tras el descubrimiento de restos humanos, los habitantes del pueblo afirmaban que estos pobres niños eran víctimas de ataques de caimanes. Las cacerías comenzaron poco después, y aunque muchos reptiles fueron asesinados, Leah Erskine permaneció oculto. Sin embargo, los padres dejaron de dejar que sus hijos jugaran afuera, y mucho menos cerca del pantano. Leah Erskine se vio obligado a adentrarse más en el pequeño pueblo, e incluso irrumpió en las casas de vez en cuando. Fue después de que uno de los gemelos Calloway desapareciera del borde del patio de la escuela que la gente dejó de llamar caimanes y, en su lugar, empezó a cerrar las ventanas con clavos. Para entonces, ya había empezado a pasar gran parte del tiempo en el agua, trepando de raíz en las turbias aguas poco profundas. Cualquiera que se lo encontrara podría haber confundido a Leah Erskine con un tronco flotante, o incluso con un cocodrilo. Pocos se habrían dado cuenta de lo cerca que habían estado de la muerte. Algunos cazadores incluso podrían haber visto la destartalada cabaña que Leah Erskine llamaba hogar. Se encontraba medio hundida donde la marisma se encontraba con las lentas aguas del pantano. Fue construida por el padre de la anciana madre adoptiva de Leah Erskine, en algún momento de la década de 1870 o 1880, calculo. En aquel entonces, donde se alzaba era tierra firme encaramada a la orilla de un pequeño río. Con más atractivo, podría haberse convertido en un municipio, reemplazando al que yo llamaba hogar una milla al norte. Poco después del fin de la segregación, e inmediatamente después de la derrota del gobernador Wallace en las elecciones presidenciales de 1968, las tensiones raciales en el estado de Luisiana alcanzaron su punto álgido. Tras más avistamientos, e incluso una fotografía borrosa de Leah Erskine, la historia, tan fantasiosa como insólita, que difundieron los periódicos locales fue la de un caníbal criollo que vivía en las profundidades del pantano. Una turba racista se alzó y, en una cálida noche de julio, descendió al lodazal, acompañada por los hombres del sheriff. A pie y en bote, la multitud se topó con la casa en ruinas de Leah Erskine. Al saquearla, solo encontraron a la octogenaria senil que había criado al joven demonio. Estaba viva, pero inerte, como lo había estado durante los últimos 2 años. Durante ese tiempo, su descendencia, de jure, la había mantenido con vida, alimentada y bañada. Sin embargo, la pandilla pronto se dio cuenta de que no era la única ocupante de la casa, ya que los marcos de madera no eran lo único que se estaba pudriendo. Conducidos al estrecho piso de arriba solo por el hedor, encontraron montones de cuerpos pequeños, la mayoría despojados hasta los huesos. En el interrogatorio subsiguiente, la anciana falleció tristemente. Este fue el comienzo del relato del único superviviente de los sucesos de aquella noche, una vez que recuperó el habla pocos días después. Les contó a los periodistas acampados alrededor de su cama de hospital que, poco después, la puerta fue arrancada de sus goznes. Una mancha borrosa entró en la choza y destrozó al grupo de hombres, ignorando los disparos como si fueran un tambor metálico. El único superviviente, un empleado adolescente de la ferretería rubio, solo lo había logrado saltando por una ventana frágil y cubierta de moho. Dejando atrás los gritos, corrió, cubierto de sangre, a través del laberinto de enredaleras. Presa del pánico, se torció el tobillo y se arrastró hasta un claro cubierto de musgo iluminado por la luz de la luna. Finalmente, fue encontrado por una de las lanchas policiales utilizadas en la búsqueda, pilotada por un agente desconcertado, y llevado de vuelta al pueblo. Cuando un segundo grupo de búsqueda llegó a la vieja cabaña, encontraron lo que quedaba del grupo de hombres. Estaban destrozados, esparcidos por todas partes. Los vecinos quemaron la casa, y al arder en llamas, sus antiguos cimientos finalmente cedieron y se deslizó hacia las aguas turbias.
Nadie supo qué le pasó a Leatherskin, pero a día de hoy, nuestro pequeño pueblo aún tiene una de las tasas de desaparición más altas de los Estados Unidos continentales. Algunos dicen que Leatherskin sigue vivo y coleando, prosperando en el pantano y alimentándose de niños. Al menos, esa fue la historia que nos contó Patrick. Una vez que Patrick terminó su relato, miró al grupo de niños frente a él, evaluando nuestra fe, o la falta de ella. A mi lado, el pequeño Lenny temblaba con su disfraz de payaso, con la mirada fija en los manglares. Tenía dudas sobre su validez, pero recuerdo que, con la pasión con la que se contaba la historia, me sentí inclinado a creerle. Si le hubiera creído del todo, quizá me habría mostrado menos entusiasta cuando Patrick sugirió rápidamente que todos fuéramos al pantano a buscar a Leatherskin. Desde que di cuenta conmigo, anhelaba la libertad que había visto en los medios. A falta de una hora para la medianoche, salté de mi asiento en la raíz y apoyé fervientemente el plan de Patrick. Me rodeó los hombros con el brazo y habló con los demás niños, animándolos a seguir mi ejemplo. Empecé a desear haberme callado, porque 5 minutos después, nuestro pequeño grupo caminaba penosamente por el pantano. 1 o 2 decidieron no acompañarnos, y en su lugar siguieron el camino de regreso hacia el pueblo. Algunos llevábamos linternas, que nos habían regalado nuestros padres sobreprotectores. Eso, combinado con los breves destellos de la luna que se filtraban entre las copas de los árboles, guió nuestro camino. Nos mantuvimos pegados a los terrones secos y elevados lo mejor que pudimos. A pesar de mis intentos, sentía cómo se humedecían los extremos de mi pantalón. Marv y yo intentamos quedarnos atrás, y hablamos y reímos como 2 hienas. El aire estaba saturado de ruidos, cigarras, sapos y la corriente del pantano cercano. De repente, Patrick levantó la mano con autoridad y nos ordenó a todos que nos detuviéramos. Lo hicimos y miramos a nuestro alrededor, intentando encontrar la causa de nuestra repentina parada. Patrick se volvió hacia nosotros con una sonrisa siniestra y dijo que había visto movimiento en la orilla del arroyo. Es Leatherskin. Recuerdo que Patrick nos gritó. A Lenny se le cortó la respiración cuando su hermano mayor lo empujó hacia adelante. Patrick vio lo que hacían los hermanos y decidió ir más allá. Dijo algo así como, eres el más joven. Cuero te querrá. Dicho esto, todos empezamos a corear, presionando al niño para que diera unos pasos más hacia la orilla. Claramente aterrorizado, pero aún más asustado de lo que un grupo de chicos mayores pudiera hacerle, lo hizo. Con su pequeño traje blanco de payaso, con lunares azules y rojos, dio una serie de pasos ansiosos hacia adelante mientras lo rodeábamos con un rugido. Bromeando, grité, Dios mío. ¿Es Leatherskin? Lenny se dio la vuelta, casi perdiendo el equilibrio y cayendo de espaldas al agua. Las lágrimas corrían por su pintura blanca. Ya basta, chicos, no son graciosos. Gritó mientras todos nos agachábamos, riéndonos de él. Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente, porque fueron las últimas. Un torrente de agua se desató sobre la delgada y rocosa orilla cuando un gran peso se estrelló contra Lenny, tras morderle los tobillos sumergidos. Gritó de dolor y conmoción, y cayó a 4 patas mientras lo arrastraban hacia atrás. Quedé paralizado de miedo, al igual que Patrick y Marv, pero el hermano de Lenny corrió a defenderse de la figura negra. No fue hasta que se zambulló en el agua que salimos de nuestro trance de arrepentimiento y corrimos al lado de Rob. Lo agarró y le impidió correr hacia el pantano mientras Lenny era arrastrado bajo el agua, por lo que, al final, nos dimos cuenta, era un caimán. Todos nos quedamos de pie, empapados, contemplando la masacre que teníamos delante. La bestia había empezado a rodar mortalmente, y los gritos de Lenny se sucedían en ciclos, y él emergió repetidamente, siendo arrastrado bajo el agua. Esos mismos gritos aún resuenan en mis pesadillas, cada vez que mi mente se atreve a soñar. Su último aliento fue transportado como una burbuja a la superficie del agua negra. En un minuto, quizá menos, la espuma blanca que levantaba el agua se disipó. Nuestras miradas siguieron la agitación del agua mientras se alejaba lentamente, hacia la maraña de manglares. Rob cayó de rodillas a mi lado y sollozó suavemente entre sus manos. Oí a Patrick tragar saliva y me giré para verlo alejarse de nosotros en silencio, de vuelta al sendero. Marv y yo ayudamos a Rob a ponerse de pie, tambaleándose, y seguimos a Patrick. En cuanto lo alcanzamos, se dio la vuelta y nos advirtió furioso que no le contáramos a nadie lo que había pasado esa noche. Me sentía inclinado a seguir su consejo, al igual que Marv, pero ambos sabíamos que Rob no podía. Patrick suspiró, lo tomó del brazo y lo alejó de nosotros. Miré a Marv confundida, pero él simplemente se encogió de hombros.
Poco después, los dos regresaron. Rob lloraba aún más desolado, y Patrick se limitó a sorber con indiferencia. Cuando regresé a casa esa noche, apenas 15 minutos después de la medianoche, mi madre supo de inmediato que algo andaba mal. A pesar de su insistencia, le expliqué que estaba inconsciente y, como ya habían pasado más de 3 horas de mi hora de dormir, me dejó dormir en cuanto entré. Lloré casi toda la noche y me quedé despierto lo suficiente como para oír las sirenas que sonaban, supongo, en la casa de Rob. Por la mañana, mi madre entró en mi habitación y se sentó tranquilamente en mi cama. Me dijo, con voz suave y distante, que Lenny, el hermano pequeño de mi amigo Rob, había sido reportado como desaparecido. Luego me preguntó si sabía algo al respecto. Le dije con voz temblorosa que no, y a mi respuesta le siguieron unos minutos de silencio. Entonces mi madre se inclinó y me abrazó. Empecé a llorar en su hombro y, después de un rato, se apartó, me dedicó una sonrisa superficial y salió de mi habitación. Nunca encontraron a Lenny, por supuesto. Tampoco encontraron sus restos. No vi mucho a Rob después de esa noche, pero mis padres me contaban a menudo que la madre y el padre de Lenny estaban destrozados. Seguí siendo amigo de Marv hasta que me mudé a Baton Rouge a los 19 años. Rara vez visitaba mi ciudad natal, pero mi madre falleció recientemente. No he hablado con ella en años, y mucho menos la he visto en persona. El funeral lo organizó mi hermana, que ahora vivía en casa familiar con su familia. Me quedé con ella 1 o 2 semanas durante el duelo y conocí bien a mis sobrinos por primera vez. Hace unos días, estaba echando un vistazo a una tienda local, en la que trabajé en el verano de 1990. No había cambiado mucho, y me di cuenta de que el nuevo dueño era un viejo amigo del colegio. Iba caminando por el pasillo 3 cuando me lo encontré. Casi no lo reconocí al principio, pero él sí me reconoció. Era Rob. La culpa aún lo aferraba como un azote. Lo notaba en sus ojos grises y su sonrisa rota. Le temblaban las manos mientras reponía un estante de conservas, con el anillo de bodas suelto en sus dedos cada vez más delgados. De alguna manera, parecía más pequeño que cuando teníamos 13 años. Hablamos y nos prometimos volver a hablar algún día, y luego nos despedimos. Todavía no estoy seguro de cuántos detalles les contó a sus padres de lo que pasó esa noche, ni de si alguna vez hizo las paces con su propia conciencia. Esta publicación es mi propia confesión. No estoy seguro de si las historias de Leatherskin son ciertas. Sin embargo, se las conté a mis sobrinos y sobrinas jóvenes, con la esperanza de que nunca se acerquen al pantano. Los caimanes infestan estas aguas y estoy seguro de que fue una de esas bestias la que mató a Lenny esa noche. ¿Qué otra cosa podría ser?